Nos pasan de las 9. Vamos a charlar un ratito con el precandidato a presidente de la Nación por el partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, a quien lo tenemos en línea. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo, como siempre. El gusto es nuestro de tenerte aquí en nuestro programa. Bueno, a ver, hagamos un repaso porque hace rato que no hablamos. ¿Cómo crees que queda reconfigurado el mapa político tras la consolidación ya de todas las candidaturas, tanto en el oficialismo como en la oposición? ¿Y cómo ves vos las posibilidades de Principios y Valores con esta nueva configuración? La última vez que hablamos, creo, había 5 precandidatos presidenciales dentro del espacio de Juntos, mira que fallido, dentro de Unión por la Patria, lo que era antes el Frente de Todos. Y hoy quedaron, bueno, una dupla fuerte y otra dupla para que vayan por izquierda los que quieran fugar. ¿Cómo ves ahí este escenario? Mira, me parece que tomó relevancia la declaración que en su momento hizo Melconian, hace muchos meses atrás. Sí. Cuando él dijo que estaba haciendo un plan económico para cualquiera fuera el gobierno que viniere. ¿Está bien? Uh-huh. Y en ese momento sonó como una declaración extraña. Parecía que o ya sabía quién ganaba la elección, o peor aún, no le interesaba quién ganara la elección. Este iba a ser el plan económico, el que hacía él. Uh-huh. Pero parece que tuvo razón. Parecería ser que solo hay 2 planes económicos. El del Melconian y el de Principios y Valores, el nuestro. El plan económico peronista el nuestro y el plan económico de Melconian, el ajuste para todo el resto de los candidatos, incluido el oficialismo, que como vos sabés tiene lazos muy estrechos con Melconian. Vos decís, o sea, que no solo hay relaciones políticas y amicales entre el actual oficialismo y la oposición, en algunos de sus candidatos, quizás el que tiene más probabilidades de ganar en la oposición, sino que comparten el plan económico del liberal, de la Fundación Mediterránea, en cabeza de Melconian. Parecería ser que es el nuevo Cavallo, ¿viste? Cuando Cavallo ocupaba toda la escena económica. Sí, que estaba omnipresente en todos los gabinetes. Muy bien, claro, terminó siendo ministro de Economía de Menem, pero después también de la Alianza. Sí, claro. Bien, con lo cual parecería ser que las opciones que quedan es entre el plan económico del Melconian y el del peronismo. Con lo cual se revaloriza mucho la opción peronista, que no es el oficialismo, obviamente, el oficialismo también es Melconian. Uh-huh. No es que Cristina se encontraba con Melconian para saber cómo piensa, ¿no? Porque para eso lo sabe. Parecería ser que cuando vos me preguntás, bueno, ¿cómo ves que se reconfiguró? ¿Cómo ves que esto puede andar? No te lo pregunto como analista, sino como protagonista, porque sí, claro. Evidentemente vos te vas a ver o perjudicado o beneficiado, seguramente también como se paren los adversarios. No, claro, en este caso claramente beneficiario, porque somos uno de los polos del antagonismo. Uh-huh. Es peronismo versus ellos. Alguna vez hicimos un discurso sobre ellos y nosotros. Y generó mucho ruido, porque si hay un juego de palabras, ellos y nosotros y ellos piensan que nosotros somos ellos. Me acuerdo. Bueno, quedó claro, eso hace bastante tiempo, ¿no? Quedó claro que es entre ellos y nosotros. Y nosotros somos el pueblo, expresamos los intereses populares. De ninguna manera Melconian puede expresar los intereses populares. Ahora, déjame plantearte algo que tiene que ver con... Porque yo comparto este análisis general sobre que creo que a ustedes los posiciona mejor, porque hay mucho voto peronista que por lo menos está evidenciando en estas primeras semanas cierta resistencia a volcarse hacia un voto a masa. Pero voy a esto. ¿Cómo crees que vos, o Principios y Valores, puede captar ese voto peronista con un discurso tan duro como el que vos tenés contra, bueno, qué sé yo, los sectores del kirchnerismo
históricos, incluso a los que vos de algún modo representás, pero también fustigás mucho. Le has pegado a Cristina, le has pegado, en términos políticos, insisto, ¿no? A Máximo, a la manera de construir. ¿Cómo haces para enamorar ese voto si estás cuestionando a sus principales dirigentes? Pero es que no voy en búsqueda de ese voto yo voy en búsqueda del voto peronista. Porque ¿cómo voy a hacer para explicarle al pueblo que está atravesando hambre en este momento, lo hambreó Macri, lo hambrea Alberto, si no explico que esto no es peronismo? ¿Qué opción le queda a nuestro pueblo si hay confusión sobre qué es este gobierno? Y para que no haya confusión, vos te tenés que parar en un lugar donde digas, miren, nosotros somos esto. Porque finalmente se dejarán seducir por Massa, si ellos consideran que lo que tienen que votar es Massa. O vieron que Massa era la posibilidad, de hecho, todas las encuestas indican que hasta hace 2 semanas Unión por la Patria terminaba sus candidatos, cualquiera fueran ellos, terceros seguramente como candidatos nominales, el que más podía llegar a obtener, y ahora amenazan con quedar primero con un Massa, y te estoy hablando siempre con la nominalidad de las candidaturas, no como frente, ¿no? Claro, ahí discúlpame que te interrumpa. Sí, la no. pregunta es otra, con todo respeto. Pero dale. ¿Massa será el elegido y ya no es más Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta? Cuando digo el elegido es por los factores de poder nacional e internacional. Claro. Sí. Bien, yo dije la semana pasada, después de la elección de Massa, obviamente, dije la elección de Massa por Cristina y Alberto. O estamos en presencia del elegido con mayúscula, y eso se va a ver si empiezan a deteriorar en la prensa a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta, diciendo, por ejemplo, ninguno de los dos está apto para gobernar la Argentina, que no lo están, pero hasta ahora está disimulado. Sobre todo Patricia, ¿no? Podés pensar que Patricia, disfrazándose de gendarme, se puede hacer cargo de la Argentina, pero hasta ahora parecía que sí. Entonces, bueno, si la prensa empieza a explicar eso, es que los factores de poder se volcaron a Massa. Ahora, si los factores de poder se volcaron a Massa, hay una elección del país. Hay un modelo de país, no tiene nada que ver con los sectores populares. Y ahí estamos nosotros. De un lado quedan Cristina, Alberto, Massa, y del otro lado queda el peronismo. Expresando ese 30%, que es lo que yo hago. Si no es el elegido, y son solamente operaciones de prensa, y encuestas y cosas que todos sabemos cómo van, vos decís, cuidado, no sea cuestión que el pueblo, en su inmensa sabiduría, decide empezar la campaña despacito en julio. Y llega agosto, y después viene septiembre, y después viene octubre, y viene la sorpresa. Y el peronismo se empieza a posicionar. ¿Frente a quién? Frente a ellos, Melconian. Si Melconian es la expresión del ajuste en la Argentina y de la política antipopular, como están manifestando los diarios, ¿cómo te lo transmiten los diarios? Se terminó el populismo, que falta muy poquito para decir se terminó el peronismo. En la elección de San Juan fue una van premier de eso, ¿no? Todos los titulares era se terminó el peronismo, se terminó la esclavitud, se terminó no sé cuántas cosas más. Vos imaginate lo que sería si algo así pasa en diciembre, en octubre, diciembre cuando asumen. Sí. Entonces uno dice, mirá, en esto el peronismo tiene la posibilidad de dar vuelta a la historia. ¿Con qué candidatura? Y con la de Principios y Valores. Porque no hay otro. No es Schiaretti, con todo el respeto que nos merece. Está claro que ahí no hay. Hay otra variante de Melconian. Pero por eso todas son variantes de Melconian, incluido el actual oficialismo con Massa. Entonces, en realidad a lo que uno tiene que convocar es al peronismo. Yo no voy a convocar a Santoro cuando voy a hablar del kirchnerismo, ¿no?
Entiendo que te referís a eso. Yo bueno, no voy a convocar a Santoro. Esa es la opción en la ciudad de Buenos Aires, pero... Bueno, pero no voy a convocar a Moró, digamos, ¿no? Está bien. No, yo estoy convocando al peronismo, a esa mayoría silenciosa peronista que hoy la está pasando mal y que le decís, pero suponete, acá hay una opción peronista. Suponete, mira, ayer estuve hablando con Aníbal Fernández en otra radio, y Aníbal Fernández en un momento, Aníbal Fernández está como si estuviera más allá del bien y del mal, ¿no? Y él discute mucho al kirchnerismo, y discute mucho el rol de Máximo Kirchner, y se para en un lugar muy crítico. Sin embargo, se abrazó a la gestión de Alberto Fernández y de hecho todavía continúa defendiendo al gobierno. Aníbal, si hay algo que yo no puedo negar de Aníbal, es que es un dirigente peronista, es un hombre del peronismo. ¿Cómo captás a alguien? No digo, te puse a Aníbal como un ejemplo para que todo el mundo entienda, pero como Aníbal hay un montón en la provincia de Buenos Aires, dirigentes que tienen territorio, que los conoce la gente, que pueden tener posiciones controversiales y hasta a veces pueden parecer contradictorias, pero que son peronistas indiscutiblemente. ¿Cómo lo captás? Explicando que la verdad está en la doctrina, y Aníbal lo sabe porque es peronista. No en una puesta en escena donde la política económica termina siendo la de Melconian. Porque este es el problema. El problema es el próximo gobierno, ¿para quién va a tomar decisiones? ¿Para los sectores populares o para los factores de poder nacionales o internacionales? Bueno. Esta es la Melconian, su plan económico. Yo no tengo duda de para quién lo va a tomar Melconian. O sea, y bueno, ¿y qué duda tenés de este oficialismo, si va para ahí? Esta fórmula, ¿para dónde va? La pregunta es, ¿cómo lo convences a Aníbal? Explicándole para quién va a gobernar el próximo gobierno. ¿Y para los sectores populares o para los sectores antipopulares? Y bueno, está claro la política económica de Massa para dónde va, ¿no? Me parece que está clarísimo. Yo creo que él mismo lo expresa y creo que cada vez que puede, en términos públicos, hasta adhiere a las postulados del Stalin, aunque está jugando en un doble partido, porque de algún modo se está empezando a volcar nuevamente hacia el territorio para buscar esa... Está claro, pero vos sabés que al final te aumenta la luz. Al final te aumenta la comida. Al final la deuda la paga el pueblo, en vez de pagarla a la sociedad rural. El único que... Porque acá la gran discusión, la que parte aguas es, ¿de dónde sale la plata para pagar la deuda? La deuda hay que pagarla, si no sos el Partido Obrero. Está perfecto. Partido Obrero dice no hay que pagar la deuda, después no explica cómo hay que seguir, pero no importa. Si no sos el Partido Obrero y las deudas hay que pagarlas, la pregunta es quién pone la plata. Para ellos, desde Schiaretti hasta Massa, pasando por toda la pretendida oposición, la plata la pone el pueblo. Para Moreno y Principios y Valores, la plata la pone la sociedad rural. Y lo escribimos y lo decimos. Ahora, ¿cómo lo convenzo a Aníbal? Así. Se me da Aníbal. No es el problema que discutamos si es un poquito más peronista, menos peronista, no tiene importancia. ¿Quién va a poner la plata para pagar la deuda? ¿Otra vez el pueblo? Bueno, listo, eso me coñó. ¿Lo convocarías, Aníbal, para eventualmente un gobierno? Sí, para un claro, a Aníbal, a Scioli, a Berni. Berni sería un buen ministro de prevención de la enfermedad o ministro de salud, de acuerdo a la definición que dé de salud. Epa. Si salud es evitar que te enfermes, que es la definición que tenemos los peronistas, digamos, el Ministerio de Salud es para que no te enfermes, no para curarte. Pero me gusta, bueno, como Carrillo planteaba en la década del 50. Pero... Claro, bueno, por eso. Entonces, Berni sería un buen ministro de Salud. Scioli sería un buen canciller. Aníbal va a ser un buen ministro del Interior, no tengas ninguna duda, un tipo que conoce toda la Argentina, un buen compañero. Me gusta esta mirada. Hay cosas que sabe y cosas que no sabe. El parteaguas hoy es la política económica, y dentro de la política económica, ¿de dónde sale la plata para pagar la deuda? Ahora resulta, y yo estoy muy conforme, que el subsecretario de Agricultura de este gobierno empezó a explicar que no está bien que los dueños de la tierra se lleven 10.000 millones de dólares por año sin hacer nada. Esto es una declaración del subsecretario de Agricultura de este gobierno, ¿eh? Ahora, no tiene nada que ver con la política económica de Melconian,
Por lo tanto, ese hombre sí puede estar en el gobierno. Ahora, son posiciones individuales. No es que Massa viene y te dice, no, la deuda voy a juntarme con la sociedad rural porque le toca poner a ellos la plata, como hace Moreno. Entonces, ¿cómo se explica que puedas convocar a Aníbal Fernández? Así de simple. No si le pegá, no le pegá, si sos un poco más duro, menos duro con Cristina o con Máximo. Muchachos, esos son temas personales, déjenlo ahí, no tiene ninguna importancia. ¿De dónde sale la plata para pagar la deuda? ¿Qué es lo que nos están escuchando ahora con precisión? Mirá, ¿cuál es la posición del peronismo? Le toca esta vez a la sociedad rural. Sí. ¿Cuál es la posición de Melconian? Como siempre, le toca al pueblo. ¿Cuál es la posición de Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Massa? Y le toca al pueblo. Si no, estarían haciendo otra cosa. Ahora, a su vez, corre con desventaja incluso para ser él elegido Massa, ¿eh? Porque ¿cuál es el problema que tiene Massa para ser él elegido? ¿Se entiende cuando digo él elegido, no? Que no le puede echar la culpa al gobierno anterior. Sí. Entonces, pero esto es muy importante. Porque ¿qué se plantea Melconian? ¿Cuál es la palabra que Melconian no está pronunciando? Y entre que la elección esté definida y asuma el nuevo gobierno, él la va a decir en todos los programas de televisión 100 veces por día. La palabra sincerar la economía. Después que esté definida la elección, Melconian va a salir por todos lados explicando que hay que sincerar la economía. ¿Eso qué significa? Que te van a hacer tierra arrasada para arrancar de vuelta. El único que no puede hacer tierra arrasada es Massa. Porque Massa no puede decir culpa del gobierno anterior, miren lo que el desastre que es esto. Se va a pasar la banda prácticamente el mismo. Y entonces, cuando yo digo, miren, quizá Massa fue la última decisión irresponsable de Alberto y Cristina. Porque si a alguien no tendrían que haber elegido, es a Massa, que es el eslabón más débil del Poder Ejecutivo. Y lo eligieron presidente, candidato a presidente. ¿Cómo hace Massa para continuar con 8 tipos de cambio distintos o 10? ¿Cómo hace? Va a decir, no, porque vamos a exportar litio y energía y con eso nos salvamos, pero eso es una cosa que no resiste. Parece ser machinea cuando en el gobierno de Alfonsín quería que la soja aumentara de precio. ¿Te acordás que estaba a 200 y pico la tonelada? Decía, no, pero en cualquier momento aumenta. Y así lo fue haciendo la cantinela de que en cualquier momento aumentaba la soja en aquella época, estoy diciendo, ¿eh? Sí. No, ya aumenta. Y sí, no aumentó nunca. Entonces, esa fantasía, nos vamos a salvar con el gas de vaca muerta y el litio, tonterías. La gente que la economía extractivista nunca se solucionó ningún tema en la Argentina. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo lo resuelve Patricia Bullrich y Larreta? Bueno, haciendo tierra arrasada, que es la palabra que van a poner de moda después que terminen las elecciones. Clarísimo. Y obviamente esa palabra, que es sincera, les permite ganarse algunos años. Ahora, no es Massa el que puede hacer eso, porque no se va a echar la culpa a sí mismo, ¿no? Entonces, me queda la duda de si es él elegido. Me da la sensación que no, que ya va a volver la cosa a su normalidad y va a empezar a apuntar para Rodríguez Larreta. La van a empezar a bajar a Patricia Bullrich con sus características personales y que no está preparada y que no tiene equipo y que esto y aquello, y van a empezar a levantar a Larreta. Veremos. El amigo de Massa, de toda la vida. Sí, veremos. De toda la vida. Muy bien. No sea cuestión que ante ese diseño que empieza a quedar muy claro, la única figura que se levanta son los de principio y valores, la figura del peronismo, que como siempre es lo único que confronta con el status quo. Bueno, y este discurso es tan claro. Sí. Dale que tengo que cerrarme el concepto que tengo que que hasta en la provincia de Buenos Aires, cuando vos tenías un gobernador que parecía que tenía todos los caballos, el caballo de comisario, todos los boletos comprados, te empieza a aparecer Elías. Y te empieza a aparecer Elías haciéndole sombra.
porque expresa el peronismo, como Samir empieza a expresar el peronismo en La Matanza. Y de repente el pueblo se pone en marcha. Y cuando el pueblo se pone en marcha es imparable, solamente tenía que tener una opción. Y esa opción es Principios y Valores, orgullosamente peronista. Guillermo, te mando un abrazo enorme, gracias como siempre. Gracias por tu tiempo, hasta la próxima. Chao, querido. Guillermo Moreno, precandidato presidencial de Principios y Valores.